¿Qué sucede cuando una reliquia familiar real se convierte en instrumento de venganza? La diadema Poltimore, la única corona subastada en la historia real británica, desapareció sin dejar rastro después de venderse por $1.700.000. La princesa Margarita la llevaba como escudo contra el protocolo real, pero tras su muerte comenzó una verdadera intriga. Un comprador anónimo, la negativa del palacio a ayudar a los hijos de la princesa, fotografías escandalosas y el silencio absoluto de los expertos, todo apunta a una conspiración del más alto nivel. Prepárese a descubrir el misterio de una joya que conoce demasiados secretos como para mantenerse a la vista. Cuando mi hermana y yo crecíamos, la retrataban como una niña modelo, lo cual era aburrido. Por eso la prensa trataba de mostrar que yo era diabólicamente mala. Estas palabras de la princesa Margarita al escritor Andrew Duncan se volvieron proféticas para toda su vida. Mientras la reina Isabel II encarnaba la perfección de la monarquía británica, su hermana menor se transformó en la personificación viviente de la rebeldía real. La princesa Margarita disfrutaba abiertamente de los privilegios de su posición, desde lujosos rituales matutinos hasta encuentros atrevidos con íconos de la moda, vivía sin considerar la opinión pública, como si deliberadamente quisiera subrayar su derecho a seguir su propio camino. Cada una de sus apariciones públicas se convertía en una representación teatral, donde las decoraciones principales eran las joyas más provocativas de la colección real. Según fuentes cercanas a la familia real, para entonces el palacio ya estaba cansado de las constantes travesuras de Margarita, pero detener a la princesa era imposible. Su elección en joyas se convirtió en reflejo de su carácter rebelde, sí. Su hermana prefería las reliquias familiares clásicas, a Margarita la atraían las obras de arte joyero extravagantes, casi desafiantes. Y la más escandalosa de todas sus adquisiciones fue una diadema destinada a pasar a la historia no solo como símbolo de belleza, sino como presagio de maldición. La historia de esta joya comenzó con una tragedia, lo que posiblemente predeterminó el destino de todas sus futuras propietarias. Lady Florence Banfield, esposa del segundo barón Poltimore, se convirtió en la primera dueña de la diadema en 1870, y su matrimonio terminó en divorcio, lo que en la época victoriana equivalía a muerte social. La Casa Garrard, joyero exclusivo de la corona británica, creaba esta obra para la alta aristocracia, sin sospechar qué fama siniestra obtendría. Los maestros pasaron 6 meses materializando un concepto único, una diadema que parecía flotar sobre la cabeza de su portadora. El secreto residía en una construcción especial de circuito cerrado de plata y oro, adornada con diamantes de talla antigua que formaban espirales recordando flores vivas. Una cinta marrón, hábilmente entretejida en la base metálica, creaba la ilusión de ingravidez. La diadema literalmente se disolvía en el cabello, dejando visibles solo las piedras brillantes, pero el verdadero genio de la obra residía en su transformación. La joya podía desarmarse en 11 broches separados o convertirse en un collar lujoso. Según un experto gemólogo que prefirió mantenerse anónimo, cada propietaria de la diadema Poltimore tuvo un destino complejo, lleno de dramas. ¿Casualidad o maldición? Es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero los hechos hablan por sí mismos. La diadema fue testigo de las ceremonias más grandes de la historia británica, pero cada una de sus apariciones está envuelta en un velo de misterio. En 1902, Lady Poltimore la llevó a la coronación del rey Eduardo VII en la abadía de Westminster, y 9 años después, en la coronación de Jorge V, la diadema ya la llevaba Margarita, esposa del tercer barón Poltimore. Parecía que la joya estaba condenada a pasar de un destino trágico a otro. El capítulo más misterioso en la historia de la diadema se desarrolló en 1953, vísperas de la coronación de la reina Isabel II. En una representación real de ópera, la diadema Poltimore la llevó una dama desconocida, presuntamente Lady Stukeley, hija del cuarto barón. Las fuentes oficiales aún guardan silencio sobre la identidad de esta mujer, lo que ha generado muchas especulaciones entre expertos. Según la versión de un informante cercano al protocolo real, el palacio sabía perfectamente quién se ocultaba bajo esa diadema, pero ordenó mantener el nombre en secreto. ¿Por qué tal secretismo rodeaba una simple aparición en un evento social? La respuesta a esta pregunta puede ocultarse en los eventos de 1959, cuando el barón Poltimore inesperadamente puso en subasta la reliquia familiar por 5.500 libras. ¿Problemas financieros de la aristocracia o causas más profundas y cuidadosamente ocultas? Pero precisamente este momento se convirtió en el punto de inflexión en el destino de la maldita diadema. La versión oficial dice que la princesa Margarita adquirió independientemente la diadema Poltimore en la subasta, pero los expertos en finanzas reales expresan serias dudas sobre esta historia.
La joven princesa simplemente no tenía medios personales para tal compra, y su manutención oficial era estrictamente controlada por la tesorería de la corona. ¿Quién realmente estaba detrás de esta misteriosa transacción? Tres candidatos pudieron actuar como patrocinadores secretos: la propia reina Isabel II, la reina madre o el influyente Lord Plunket, Patrick Plunket, subjefe de ceremonial de la corte real. Era mucho más que simplemente un funcionario cortesano. Este aristócrata refinado y coleccionista de arte desde 1954 hasta 1975 prácticamente manejaba la vida social de Isabel y regularmente asesoraba a la monarquía sobre cuestiones de ampliación de la colección real. Sus recomendaciones tenían fuerza de ley, y su gusto se consideraba impecable. Según datos de un ex empleado de la Tesorería Real que prefirió mantenerse anónimo, la verdadera compradora fue la propia reina Isabel II. El motivo resultó prosaico: evitar el escándalo de una diadema barata en la boda de su hermana. El palacio no podía permitir que la princesa apareciera el día de su matrimonio con una joya indigna de sangre real. Pero ¿fue casualidad o cálculo sutil la previsión de Plunket de que la diadema sería la elección perfecta para la rebelde Margarita? La respuesta a esta pregunta está oculta en archivos donde el acceso de extraños está prohibido. La boda de la princesa Margarita con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones el 6 de mayo de 1960 se convirtió en una verdadera revolución en la historia de la monarquía británica. Por primera vez en varios siglos, una hija del rey se casaba con un plebeyo, además, no solo con un representante de la clase media, sino con un artista bohemio con reputación de conquistador de corazones femeninos. Este matrimonio fue un desafío abierto a tradiciones centenarias, pero Margarita fue aún más lejos. En lugar de llevar una de las numerosas diademas familiares del Tesoro Real, como exigía el protocolo, la princesa apareció en la abadía de Westminster con una joya comprada en subasta. Según testimonios de cortesanos, el palacio estaba furioso por tal desprecio a las tradiciones. Pero la violación más indignante consistía en otra cosa: Margarita ya había aparecido repetidamente en público con la diadema Poltimore siendo soltera. Una fuente de la casa de subastas Christie's más tarde admitió que fue una pura demostración de independencia, no un intento de ahorrar en gastos de boda. La princesa parecía gritar al mundo entero: hago lo que quiero y llevo lo que considero necesario. La diadema Poltimore, convertida en la diadema nupcial más grande de la historia británica, debía compensar la desigualdad de la unión con su magnificencia. Pero este engaño ceremonial no pudo ocultar lo principal: la felicidad familiar de la princesa estaba condenada desde el principio. 18 años del matrimonio de Margarita con Anthony Armstrong Jones se convirtieron en una pesadilla prolongada de infidelidades mutuas, escándalos públicos y odio apenas disimulado. El esposo fotógrafo no solo no valoraba el estatus real de su esposa, sino que se burlaba abiertamente de él, teniendo aventuras a diestra y siniestra. La princesa respondía de la misma manera, convirtiendo su vida personal en tema de discusión de tabloides. En esta guerra de desgaste, la diadema Poltimore se convirtió en su arma principal. En cada evento oficial, Margarita aparecía con su diadema favorita, como desafiando a críticos y chismosos. La joya se transformó en símbolo de su inquebrantabilidad ante problemas familiares y condena social. Según una fuente cercana a la familia real, la princesa llevaba la diadema como corona de dolor, le ayudaba a mantener la cabeza en alto cuando todo el mundo discutía su vida personal fallida. Incluso después del divorcio oficial en 1978, Margarita siguió apareciendo con la diadema Poltimore en eventos ceremoniales. Sus últimas apariciones triunfales con la joya favorita ocurrieron en el banquete de jefes de Estado en honor al Día de la Victoria en 1995 y en la ceremonia de apertura del Parlamento en 1996. Nadie sospechaba que era el canto del cisne de la princesa. En pocos años su vida se cortaría, y la diadema se convertiría en centro de un escándalo aún más sonado. Pero el giro más escandaloso en la historia de la diadema Poltimore ocurrió mucho antes de la venta, en 1962. El esposo de la princesa Margarita, el conocido fotógrafo Anthony Armstrong Jones, organizó una sesión fotográfica inusual que décadas después conmocionaría al mundo entero. En el centro del encuadre resultó estar la propia princesa, desnuda, en el baño, con la invaluable diadema Poltimore en la cabeza. Durante 44 años esta fotografía explosiva se mantuvo en el más estricto secreto, hasta que en 2006 fue súbitamente hecha pública, causando una verdadera tormenta mediática. Según datos de una fuente cercana a la familia Armstrong Jones, había muchas más tomas provocativas similares, pero después de la muerte de la princesa, los parientes compraron todos los negativos para prevenir futuros escándalos. En Gran Bretaña,
Esta fotografía resucitó todos los viejos chismes sobre la princesa, diabólicamente mala, y su desprecio por el protocolo real. La coincidencia fatal consistía en que precisamente en 2006, en pleno escándalo de la fotografía desnuda, los herederos de Margarita tomaron la decisión sobre la venta de su diadema favorita. ¿Casualidad o operación cuidadosamente planeada para deshacerse de evidencia comprometedora? La respuesta está oculta en secretos que la familia prefiere no divulgar. Después de la muerte de la princesa Margarita en 2002, su herencia se convirtió en pesadilla financiera para los hijos. Los impuestos astronómicos sobre la herencia amenazaban con devorar toda la fortuna familiar, obligando a David Armstrong Jones y Sarah Chatto a tomar medidas extremas. Según un consultor fiscal anónimo que trabajaba con casos similares, las tasas para la herencia de la princesa Margarita fueron infladas por encima de las normas usuales, como si el Estado hubiera decidido castigar a la familia por décadas de escándalos. Oficialmente, el hijo de la princesa explicó a la prensa que la venta de la diadema fue la única manera de cubrir las obligaciones fiscales. Hubo múltiples razones, principalmente financieras, que nos convencieron de que era el camino correcto, declaró David Armstrong Jones al periódico Telegraph. Sin embargo, una fuente de una influyente firma jurídica que atiende a la familia real informó bajo condiciones de anonimato un detalle impactante: el Palacio de Buckingham pudo haber proporcionado ayuda financiera a los herederos, pero conscientemente se negó a hacerlo. Esta versión convierte la venta de la diadema de simple necesidad financiera en acto de coerción por parte de la administración real. Posiblemente el palacio decidió deshacerse definitivamente de la joya que por demasiado tiempo se asoció con escándalos y rebeldía de Margarita. Los verdaderos motivos de la familia real permanecen en secreto, pero las consecuencias de su decisión conmocionaron al mundo entero. La subasta de Christie's en Londres debía ser una venta ordinaria de la herencia de la princesa, pero se convirtió en sensación. La diadema Poltimore fue evaluada en $350,000, esperando una venta estándar entre coleccionistas de joyas reales. La realidad superó todas las expectativas. Las pujas terminaron con la fantástica suma de $1.700.000, pero el mayor misterio no residía en el precio, sino en la identidad del comprador. Un experto de la casa de subastas, que prefirió mantener el anonimato, más tarde admitió a periodistas: el comprador fue determinado con antelación, y las propias pujas se convirtieron solo en formalidad para cumplir procedimientos. Secretismo total, negativa a nombrar incluso el país de origen del nuevo propietario. Alrededor del trato reinaba atmósfera de conspiración internacional. Entre expertos del mercado artístico asiático circulan rumores sobre la conexión de esta compra con influyentes coleccionistas chinos, que en años recientes compran activamente reliquias reales europeas. Desde 2006 han pasado ya 17 años, pero ni una sola mención pública o aparición de la diadema ha sido registrada. En opinión de expertos, la joya pudo desaparecer en depósitos bancarios de Suiza o colecciones privadas para clientes especialmente selectos. ¿Quién se oculta detrás de esta transacción multimillonaria y por qué la diadema de la princesa Margarita debía desaparecer para siempre del campo público? Las respuestas a estas preguntas pueden resultar aún más impactantes que la propia historia de la princesa escandalosa. La popularidad de la diadema Poltimore recibió impulso inesperado gracias a la serie televisiva La Corona, donde el papel de la princesa rebelde Margarita fue brillantemente interpretado por Helena Bonham Carter. La copia de la joya legendaria en la serie recordó al mundo la existencia del original y obligó a expertos a reconsiderar su valor. Hoy los especialistas evalúan la diadema en $3 a 9 millones, pero la posibilidad de su aparición en el mercado abierto parece absolutamente irreal. Entre conocedores de joyas reales circula una teoría intrigante: la diadema pudo regresar secretamente al Palacio de Buckingham a través de una red compleja de testaferros y mediadores internacionales. Tal operación explicaría tanto el secretismo sin precedentes del trato como la desaparición completa de la joya del campo público. Según un joyero anónimo que trabaja con clientes de élite, la maldición de la diadema continúa, atrae misterios y tragedias, donde quiera que se encuentre. El hecho más sorprendente consiste en que durante 17 años después de la venta, ni un solo experto en joyas reales se ha atrevido siquiera a suponer la ubicación exacta de la diadema Poltimore. El silencio de los especialistas es más elocuente que cualquier palabra: o no saben nada, o están vinculados por obligaciones de confidencialidad. La historia de la diadema de la princesa Margarita continúa agitando mentes hoy en día. ¿Dónde se encuentra esta joya legendaria? ¿Quién es su verdadero propietario? ¿Realmente la maldición persigue a todos los que la tocan? Compartan sus versiones en los comentarios.
posiblemente a ustedes les logre resolver uno de los misterios más intrigantes de la actualidad.